Bueno, vamos a hacer un poco de Shabbat. Después hacemos un pequeño refrigerio de Rosh Chodesh. Amén. Y después Tania. Ayer empezamos a ver el tema de los cercos que ponen Jajamim a la Torá y vimos de que de quién aprendieron Jajamim a poner cercos. De la Torá, mejor, de las mitzvot, de Hametz, del Nazir. ¿Qué? עכשיו, Seider. Entonces, como de que ayer preguntamos, entonces si Bemet es tan importante para Kadosh Baruj Hu poner cercos, ¿por qué Hashem mismo no nos enseña todos los cercos? ¿Por qué no solamente nos dio alguno que otro ejemplo, como vimos en esas mitzvot que aparecen en la Torah? ¿Qué? ¿Por qué esas mitzvot, esas gezerot, únicamente son contadas en la Torah, pero todo lo demás, Kilo Hashem se lo deja en manos de los Jajamim? Lama. Entonces, Kohen Kol, así fue la Gezerá Elokit, el decreto de Hashem. Cuando Hashem quiso revelar su voluntad en la Torah, entonces Hashem elige diferentes tipos de métodos de cómo revelarlo, de cómo hacerlo. Entonces, así como Hashem decretó, de acuerdo a su Jochma, que parte de la Torah sea entregada de manera escrita. Ahora tenemos Torah Shebichtav y Torah Shebeal Peh. Hashem decidió de que parte de la Torah tiene que ser escrita y parte de la Torah tiene que ser oral. ¿Qué? Parte sea explicada directamente por él y parte sea explicada por los Jajamim. De la misma manera, Akadosh Baruj Hu decretó que las Gezerot, las Takanot, todas esas mitzvot que son de Jajamim y que son necesarias, ¿qué? Para complementar la Torah que nos dio directamente Akadosh Baruj Hu. Entonces, Akadosh Baruj Hu decidió de que eso tiene que manifestarse y revelarse por medio de los sabios de Am Israel. Kamuván, esto es parte de los secretos divinos de que por qué Hashem decidió que parte sea así y parte sea así. Aval, lo que queda claro es de que Hashem nos dio a nosotros un lugar en la Torah. La Torah de Akadosh Baruj Hu no es Torah completa sin la Torah que Am Israel adhiere a la Torah que recibió de Akadosh Baruj Hu. Kamuván, no cualquiera tiene derecho ahora a empezar a poner decretos y cercos y demás, pero a Kadosh Baruj Hu le puso en la mano a los Jajamim, les puso en su poder básicamente la fuerza de crear Torah, o sea, de hacer Torah. Ahora, todas esos cercos que nosotros tenemos en las mitzvot, en Shabbat, en otras mitzvot de la Torah, que al fin y al cabo fueron decretos de los Jajamim. Y sin esos decretos y esos cercos de Jajamim,
nuestra Torah está incompleta. Y Hashem quiere que eso sea de esa manera, que funcione de esa manera. ¿Qué? Entonces, básicamente, cuando vienen los Jajamim y decretan la prohibición de Muktzeh y decretan la prohibición de decirle al no yudí que haga la melajá para ti en Shabbat, aquí Jajamim vienen a revelar la voluntad de Hashem. ¿Y por qué él no la reveló? Porque él quiere que su voluntad en esto se revele por medio de los Jajamim. La idea es como que Hashem quiere que nosotros aprendamos a escuchar a los sabios. Por eso dejó ese espacio. Yo creo que más... Zenajón. Yo creo... Es innecesario que no lo dictaminó él mismo. Coloca la mitzvah y todos los cercos podría entregar todo él. Pero porque por los otros agregados aprendamos a escuchar. Yo creo que es más que eso. No es simplemente que aprendamos a escuchar, sino que entendamos que nosotros tenemos una parte esencial en la Torah de Akadosh Baruj Hu. Que es lo que Hashem nos dice, mis queridos hijos, la Torah no la terminé, por favor, termínenla ustedes. Sean partícipes de la... Ellos son las llaves. ¿Ah? Las llaves. La Torah es como un cofre cerrado. Ajá. Todo oculto. Y los Jajamim son las llaves. Ajá. De alguna manera. Ajá. O sea, en el momento que el Jajam fijó, decretó tal cosa, Hashem está de acuerdo con eso y dice, Najón, yo no lo escribí, yo no lo dictaminé directamente, pero yo estoy feliz y estoy de acuerdo en que ustedes, Jajamim, hayan decretado tal gezerá o tal decreto o tal takaná. ¿Qué? Este Kamumán es un tema muy amplio, el tema de la Torah Shebe'al Peh, de los Jajamim, pero yo creo que tenemos que entender ese fundamento. En el momento que nosotros tenemos las palabras de Jajamim, no solamente cuando ellos explican o nos revelan la mitzvah de la Torah o los diferentes componentes de cada una y una de las mitzvot, sino que ellos vienen a agregar o a aumentar por medio de sus decretos y de sus gezerot en la Torah. Tenemos que entender que esto es parte del sistema y de la voluntad de Akadosh Baruj Hu en la revelación de la Torah. Hashem quiere que nosotros no seamos pasivos en lo que se refiere a la Torah, no solamente en el tema del cumplimiento de la Torah, sino que seamos activos en la Torah misma, o sea, en las mitzvot mismas, en el precepto, en el decreto, ¿sí?, que ellos nos dan y nos enseñan, y que entendamos que eso es parte de su propia voluntad y de su propio deseo. Y dice el Ramjal en un escrito de él, todas las takanot que fijaron Jajamim para cuidar las mitzvot de la Torah y para hacer lo que él desea, ¿qué? Akadosh Baruj Hu está de acuerdo. Dato itbarach shemo maskemet shishmeru shmira meula kechol mitzvot haTorah atzma.
Akadosh Baruj Hu está de acuerdo de que se cuiden de la manera más elevada como la Torah misma, como las mismas mitzvot de la Torah se deben cuidar los decretos de Jajamim. Veloot, y no solamente eso, el Ashekach va a mitzvah bekabbalah, la sot segim la Torah. Como ya aprendimos, por medio de la transmisión y de la tradición, queda claro que los Jajamim tienen que hacer esos seyagim, esos cercos. Y entonces pregunta el Ramjal, entonces, ¿hubiera correspondido que Hashem mismo haga esos cercos como preguntamos? El Ashaya Ratzon lefanav shavo adabar mitzideinu. Ine, Akadosh Baruj Hu quiso que parte de la Torah venga de nosotros, de Am Israel. Veshenia nachnu, que seamos nosotros amamidim aleinu mitzvot al pi derech torato. Y nosotros seamos los que pongamos y coloquemos mitzvot de acuerdo al camino de su Torah. ובאותם החוקים והגבולים שנתן לדבר, והנה אין הפרש בין חיובינו במצוות המבוארות ובין חיובינו בתקנות החכמים וגזרותיהם. Y por eso no hay diferencia en nuestra obligación, dice el Ramjal, en la obligación que tenemos de cumplir las mitzvot de la Torah y las mitzvot que fueron decretadas por Jajamim y sus cercos. Shekach haratzon lefanav, porque esa es su voluntad, shenishmor hamevuarot batorah, que cumplamos las mitzvot que están explícitas en la Torah de la misma manera como cumplamos estas mitzvot que fueron decretadas por los Jajamim. Bekach mamret piva over la mevarot que over la, y por eso el que no cumple las mitzvot de Jajamim básicamente es como si no estaría cumpliendo las mitzvot de la Torah propiamente dicho. Y no hay diferencia entre ellos. Ela bema shehem zal ivdilu. Sotomeret, hay diferencias entre las mitzvot de Oraita y de Jajamim. Hay diferencia. Lemashal, Safek de Oraita le Jumbra. Safek de Rabbanan le Kula. Si hay una duda en una mitzvah de la Torah, entonces ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Le Achmir. Tengo que ser más estricto. Y si es una mitzvah de Rabbanan, dijeron Jajamim, Sfeika de Rabbanan, le Kula. Más ligero. Lama, si estamos diciendo que es lo mismo, entonces ¿por qué hay diferencia? Si yo le doy la misma importancia, el mismo nivel, la misma categoría y digo que las mitzvot de Jajamim son como las mitzvot de Oraita y Hashem quiere que nosotros participemos de eso y que hagan los cercos y demás, entonces, ¿por qué hay diferencia en la halajá en ciertos aspectos entre las mitzvot de Oraita y las mitzvot de Rabbanan? La respuesta es muy simple. Porque los Jajamim quisieron que nosotros sepamos cuándo la mitzvah es de Oraita y cuándo la mitzvah es de Rabbanan. No porque una es más importante que la otra. Las dos son exactamente importantes de la misma manera. Pero Jajamim quisieron, porque ellos quisieron, de que cuando una persona cumple una mitzvah, que sepa, rega, ahora ¿qué mitzvah estoy cumpliendo? ¿Estoy cumpliendo una mitzvah de la Torah o una mitzvah de Jajamim? Entonces yo tengo que saber qué mitzvah estoy cumpliendo en estos momentos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es lo mismo lo que Hashem dijo directamente que lo que no dijo directamente. A pesar de todo. Nosotros no disminuimos la importancia de las mitzvot de Jajamim. Pero Jajamim mismos quisieron que se sepa qué fue lo que dijo Hashem directamente y qué fue lo que Hashem dijo por medio de la boca de los Jajamim. Ese es el punto. Y por eso en varios lugares en el Talmud dice, por ejemplo, Javivim divrei sofrim al divrei Torah. A veces dice la Gemara, es más querido por Akadosh Baruj Hu la mitzvah que fijaron Jajamim que las mitzvot que fijó él directamente. Lo que él fijó, bueno, yo lo fijé, pero cuando ve a Hashem, la jochma de los Jajamim dice, wow, estos hijos míos, mira
qué jochma que tienen, qué sabiduría, qué conocimiento, y mira qué cerco excelente le pusieron en la mitzvah del Shabbat. Eso lo quiero más que lo propio. Todo. Entonces, después de que vimos el tema general de los cercos, ahora pasemos a los cercos de la mitzvah que estamos estudiando. ¿Qué mitzvah estamos estudiando? Shabbat. Shabbat. Entonces, si Jajamim, Kamuban, colocaron cercos a todas o a muchas mitzvot, sin ninguna duda que lo hicieron con Ulay, una de las mitzvot más importantes de la Torah, que es Shabbat. Shabbat no es otra mitzvah más de la Torah. Ulay es la mitzvah de la Torah. Cuando se quiere definir si un yehudí es religioso o no, ¿qué se dice? ¿Shomer kashrut? ¿O shomer tefilín? ¿Así se dice? ¿O shomer tefilá? Shomer Shabbat. ¿Mejor? Esa es la pregunta. ¿Sí? Si tú quieres saber si el Señor cumple o no, le dices shomer Shabbat, lo shomer Shabbat. Y eso básicamente ya te da la pauta de quién es esa persona. Entonces, ahora no entramos en cuánto shomer Shabbat, si él es meticuloso, pero en forma general el Señor cuida Shabbat. ¿Sí? No cocina en Shabbat, no viaja en Shabbat. ¿Sabes? Si él sabe todas las ajot del Shabbat, no le preguntamos, pero en forma general esa es la pauta. ¿Sí? De lo que es una persona denominada religiosa o no religiosa. Si él Se es shomer Shabbat, pero en los medios de la semana no hace nada. es un shomer Shabbat flojo, a ver, mejor. Mira, puedes encontrar una persona así, al revés es más difícil. Una persona que, yo qué sé, que toda la semana cuida y pitón en Shabbat llega y no cuida. No, enda barcas. Y Kamuban, el Shabbat es una mitzvah que aparece tantas veces en la Torah del cuidar el Shabbat, Kamuban en los Aseret Adibrot, en los 10 mandamientos. Entonces por eso, además de la gravedad de la transgresión del Shabbat, entonces justamente para cuidar ese punto, dijeron Jajamim, aquí en esta mitzvah tenemos que ser bien cuidadosos, bien meticulosos, para que el Shabbat se pueda cumplir de la mejor manera y de la manera más correcta. Por la grandeza del Shabbat, la kedushá del Shabbat. No solamente eso, Jajamim recibieron por tradición respecto al pasuk que dice Ubayom Ashvi'i Tishbot. Esto está en el libro de Shemot 23. El día séptimo Tishbot. Más de Tishbot, ¿de qué palabra viene? De Shabbat, o sea, descansarás. Jajamim aprendieron de este pasuk también de que en Shabbat hay que descansar no solamente de lo que la Torah prohibió y dijo que tenemos que dejar de hacer, sino en forma general, tzarich lishbot, hay que descansar también de otras cosas, no solo lo que dijo la Torah. Y aquí ya se le dio pie a los Jajamim a enseñarnos de qué se trata esto. De qué cosas tenemos que también descansar y apartarnos y cuidarnos en Shabbat, a pesar que no está dentro de las Lametet Melachot, de las 39 Melachot, y sus ramas y sus toladot. ¿Qué? Entonces aquí podemos encontrar una especie de señal que los Jajamim nos tienen que definir cómo se tiene que ver nuestro Shabbat. Y no solamente en lo que se refiere a las 39 melajot prohibidas y sus toladot. ¿Qué? Entonces,
Aquí otra vez podemos entender algo muy importante. Que la misma Torah también señaliza en este pasuk lo que no dijo Akadosh Baruj Hu directamente. Pero lo está señalizando. Meret, el séptimo día, descansa. ¿De qué descansa? ¿De melajot? No, eso ya lo dije en otro lado. De otras cosas. ¿Qué otras cosas? Los jajamim ya te van a enseñar. En base a este pasuk que dice Ubayom Hashvit Tishbot, el séptimo día descansarás, a las prohibiciones o a las mitzvot de Rabbanán de Shabbat se la denomina Shvut. Acuérdense de esta palabra, Shvut. Shvut viene del Lishbot, de hacer Shabbat, de descansar. ¿Sí? Entonces, así se denomina, se acostumbra a denominar las mitzvot de Rabbanán de Shabbat. Tov. Hay tres fundamentos en las Gezerot de Jajamim en Ilhot Shabbat. Sotomere. Cuando Jajamim se sentaron a pensar, ¿sí?, ¿qué tipo de Gezerot, de decretos, de cercos tenemos que colocar en la mitzvah del Shabbat? ¿Sí? ¿Cuál es la base, la plataforma lógica de esas Gezerot? Entonces, Jajamim tomaron en cuenta varias cosas. La primera, que las Gezerot de Shabbat son peulot, son acciones que se prohíben de hacer porque se parecen a la melajá que la Torah prohibió. Otra vez, tiene alguna semejanza a la melajá que está prohibido de acuerdo a la Torah. Aquí hay que tener cuidado, porque nosotros dijimos que las toladot se parecen a los abot, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Tenemos 39 abot y tenemos toladot. ¿Qué es una tolada? ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué tiene que ver la tolada con el av? Una ramificación. Yafe, una ramificación, que en otras palabras es una cierta semejanza y que la explicamos de dos maneras. O que es una acción que tiene la misma finalidad que el av, o que en su forma de hacer, de actuar, de hacer la melajá, se parece mucho a la melajá original y por eso es una tolada. Aquí estamos hablando de algo que es parecido, no es exactamente lo mismo, pero hay ciertas acciones que no son toladot, porque las toladot dijimos que son de oraita, la tolada es de la Torah. Pero hay ciertas acciones que tienen un cierto parecido con las melajot que la Torah prohibió. Pero esa semejanza no llega a ser una semejanza que lo transforma en algo que está prohibido por la Torah, sino que es una semejanza que deja a ese acto en una prohibición de Jajamim. ¿Cómo vamos a traer ejemplos? Pero, ¿entienden la idea? ¿Sí? Zotomeret, hay semejanzas que transforman al acto en algo que es una tolada y eso es de oraita, pero hay semejanzas que no llegan al nivel de tolada y por eso su prohibición es de Rabbanán, de Jajamim. ¿Y esos qué nombre tienen? En general, Shvut. 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 Shvut viene de lishbot, de descansar. Como Shabbat. Shabbat. 2. Hay, esto lo dice el Rambam también, decretos que fijaron Jajamim, Gezerot,
que no se parecen a la melajá, pero si haces eso, puedes llegar a hacer la melajá. ¿Entendido? Tomeret. Hay cosas que prohibieron Jajamim porque se parecen a la melajá. Hay cosas que prohibieron Jajamim no porque se parecen a la melajá, sino porque si haces eso, muy posiblemente vayas luego a hacer la melajá. ¿Sí? El acto en sí mismo no se parece a la melajá, pero si lo haces, puedes llegar a la melajá. Como en el caso de una lapicera. Ya fe. ¿Najón? Agarrar una lapicera no es escribir. Entonces, ¿por qué está prohibido agarrar una lapicera? Porque de agarrar te puede llevar a escribir. No se puede poner comida cruda o media cruda sobre el fuego directamente en Erev Shabbat para que se termine, no entro en los detalles, para que se termine de cocinar en Shabbat. Lama, lo puse en Erev Shabbat. Mabaya, ¿najón? Lo pusiste en Erev Shabbat, pero como tú quieres que se cocine rápido, hacia Joliot, que vayas a remover el fuego. Entonces, ese es el segundo tipo de gezerot que fijaron Jajamim. El tercer tipo de gezerot de Jajamim es para cuidar la especificidad, la kedushá especial del Shabbat. Básicamente no tiene que ver con melajot. Pero más que nada son decretos de Jajamim para que el Shabbat se vea Shabbat y no se vea un día de semana normal. Sotomeret, una persona puede estar todo Shabbat sin hacer melajot, pero su Shabbat no se va a ver Shabbat. No se va a notar que es Shabbat. Entonces, una persona que quiera dormir todo el día en Shabbat. ¿ah? Una persona que quiera estar todo el día durmiendo. Mejor. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué? Bueno, entonces vayamos al primer ejemplo. El primer ejemplo que dijimos de las gezerot de Jajamim son las que se parecen a las melajot de Oraita, de la Torah. Jajamim decretaron, como dijimos, hacer peulot, acciones que se parecen a las melajot de Oraita. Pero aquí estamos hablando de una semejanza que no es una semejanza total o absoluta, sino que es relativa. ¿Y por qué? Por lo que dijimos antes, porque si fuera una semejanza total sería una toladá, no sería algo de Rabanán. ¿Sí? Tenemos que diferenciar entre dos diferentes tipos de semejanza. Hay una semejanza que es muy semejante y hay una semejanza que es relativa, es parecida, pero no tanto. ¿Por qué Jajamim prohíben hacer un acto que se parece a una melajá si realmente no lo es? ¿Ma? ¿Lama Maritain? El otro que ve puede pensar, este señor está haciendo una melajá. Y a fe. ¿Qué más? Porque se a pessoa começar a fazer algo que pareça, e aquilo ser para ela correto, ela pode começar a fazer algo que realmente seja, que para ela pode começar a ser natural. Zotomeret, si yo le permito a una persona hacer algo que se parece a una melajá, la próxima vez que va a hacer la melajá. Porque él va a decir, si eso lo hice ayer, hoy hago lo mismo. No es lo mismo, es casi lo mismo. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. La gente a veces no sabe diferenciar entre el casi y lo mismo. ¿Ah? ¿No? Entonces por eso Jajamim
para que no haya esos tauyot, esos errores, a veces prohibieron ciertas cosas que se parecen a una melajá. Entonces para eso tenemos que traer ejemplos, ¿no? Cuando la semejanza es toladá y cuando no es suficientemente semejante para que sea toladá, pero sí es suficientemente semejante para que sea isur de rabanano. ¿Entendido? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Están conmigo? El isur oficial de la Torá es 39 avot melachot. Dijeron Jajamim, hay otras melachot que también están prohibidas según la Torá y se llaman toladot. ¿Por qué están prohibidos según la Torá si no son las 39 oficiales? Porque tienen una semejanza y esa semejanza es tan semejante que provoca que esos trabajos se consideren isur de oraita como el av mismo. Pero como no es el av mismo, ¿cómo lo denominamos? Tolada. Pero eso es tolada. Pero hay otras acciones que una persona hace que puede parecerse a una melajá, pero esa semejanza no está en el nivel de toladá, sino que está en otro nivel de semejanza, y por eso no es una prohibición de la Torá, sino que es algo que prohibieron Jajamim. Vayamos a un ejemplo. Lemashal. Hay una melajá en la Torá que se llama Dash. ¿Qué es Dash? Trillar. ¿Saben lo que es trillar? Agarrar la semilla de la... no de la primera cáscara, ¿cómo se llama? De la paja, de la espiga, Bediuk, y separarlo de la cáscara externa. ¿Sí? Eso se llama Dash. Eso es Dvash. Dvash. Me sonó como miel. בסדר. עכשיו, ¿qué toladá conocen ustedes de Dash? ¿Qué toladá? Ya fue. Exprimir frutas. ¿Qué hacemos cuando exprimimos? Sacamos el producto interno de Keilu de lo que vamos a tirar ¿sí? Cuando exprimimos todo, entonces ya después lo demás lo tiramos, ¿no? Ya fue. Cuando sacamos la semilla de lo que lo rodea en la espiga, entonces eso también, básicamente, la cáscara, el motz, lo tiramos. Ya fue. Pero, aquí hay un gran pero. Si yo exprimo una fruta, ¿cualquier fruta va a ser isur de oraita o algún tipo de fruta sí y algún tipo de fruta no? ¿Y cuál puede ser la diferencia? La diferencia es la frescura, solo que se permanece, por ejemplo, No tanto la frescura. El jugo que tiene se come picándola así. Ya fe, Zotomeret. No es lo mismo una fruta que su naturaleza es exprimirla. Para eso está. Y una fruta que normalmente mucha gente la come normal, pero hay gente que también acostumbra a exprimir y a comer fruta, a tomar el jugo. ¿Cuáles son las frutas por excelencia de la Torá que nacieron para exprimirse? ¿Cuáles son? La uva y el limón. La Torá no habla de limones. En la época de la Torá no existían los limones. ¿Ma?
Zeitim. ¿Sí? Entonces, según la Torá, hay solamente 2 frutas que si una las exprime en Shabbat es Isur de Oraita. Zeitim ve Anavim. Aceituna y uva. ¿Sí? Y por eso en la Torá, a la aceituna, a la uva se la denomina tirosh, que es como el jugo de la uva. ¿Sí? Lo decimos en el Shema. Beasafta de ganeja vetiroshcha veitzhareja. Y vas a recolectar el cereal de tu campo, el tirosh. El tirosh es el nombre del jugo de uva. Veitzhar. Itzhareja es el producto que sale de la aceituna, que es shemen zait. Sotomeret, la Torá denominó a la uva y al aceite en base a su líquido. La uva existe principalmente no para comérsela como es, sino para hacer de ella vino. Y el aceite fue creado no para comérselo como aceituna, a pesar de que nos encante, sino fue principalmente para hacer de eso shemen zait. Por lo tanto, una persona que exprime en Shabbat una uva o una aceituna está haciendo Isur de Oraita. ¿Sí? Que es exprimir Toladá de Dash. Es una rama de la melajá de separar el trigo de su envoltorio. Yafé. ¿Qué pasa si yo exprimo manzanas, naranjas, toronjas, durazno, mandarina? Entonces dice Yitzhak, permitido. Najón, permitido por la Torá, prohibido por Jajamim. Sería un Isur de Rabanán. Najón. ¿Es Shvut o Tolada? Shvut, no Tolada. No Tolada. Zotomeret. Si yo exprimo, ya, ¿qué fruta? Otra vez. ¿Sí? Tengo básicamente 3 tipos de frutas que puedo exprimir. Una, la que nació para exprimirse. Otra, la que no todos exprimen, pero hay gente que sí. Y otros que nadie exprime. ¿Ma? ¿Manzana? No, Dafka hoy en día... Ulay antes, pero manzana también se exprime. Hay jugo de manzana, ¿no? ¿Nunca tomaste jugo de manzana? Pesader, moler para hacer jugo. Pesader, moler es pesader, eso es. ¿Sí? Si yo aprieto la manzana, entonces, pesader, tengo que apretar más duro que una naranja, ¿vale? ¿Qué? Entonces, exprimir frutos que no todos acostumbran a exprimir, que básicamente hoy en día sería casi todas las frutas. Uno va al súper y que ve jugo de frutilla, de banana, de manzana, de granada, de durazno, de guanábana, ¿qué son? Najón. Ulay, lo que no hay es jugo de papa. ¿Vieron alguna vez jugo de papa? ¿Ah? El piré del jugo. ¿Ah? El piré. Piré no es jugo. Yo estoy hablando de jugo. No, pero además fuerte. ¿Sí? O jugo de pepino. ¿Vieron alguna vez jugo de pepino? ¿Sí? Jugo de betarraga. Más de betarraga. Detox. De acele. de... La que es como roja. fuerte. Remolacha. La morra. Eso Dafka sí hay. Eso hay. Eso se hace, ¿no? Hay suco de tomate, de mucho jugo. ¿Ah? Sí,
Un golpe Ajá. vitamínico, pero... A filo de zanahoria hay, ¿no? Hoy en día también hay. ¿Ah? Exquisito. Hay suco de gueses también. Gueses también hay suco. Es un golpe vitamínico, pero... Top. La Gemara, cuando trae el ejemplo de los frutos que no nacieron para ser exprimidos, sino que hay quienes los exprimen, traen el ejemplo de tutim verrimonim, de fresa y de granada. Ese es el ejemplo. Pero Kamubán es el ejemplo. Hoy en día casi todo ya es como tutim y rimonim. En aquella época, caniré, que esas frutas eran las que más exprimían después de Kamubán, de la uva y la aceituna. Ya fe. Entonces, aquí tenemos tres cosas, fíjense. Tenemos la melajá, el av melajá, el papá, que es dash, que es trillar. ¿Trillar qué? El trigo. Separar el producto de la envoltura. Ya fe. Después tenemos la tolada, la rama que es de oraita, que sigue siendo de la Torah, que es el acto de exprimir, que Kamubán ya no es un acto de trillar, pero que, ¿por qué es tolada? Porque es básicamente la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad de trillar? Sacar la semilla de su envoltorio, que no me sirve. ¿Qué es exprimir? Sacar el jugo de uva de la cáscara y de las pepitas para utilizarlo como vino. Y lo mismo con la aceituna, ¿sí? Exprimo la aceituna para utilizar su líquido y tirar a la basura la cáscara y lo que queda. Entonces, como tiene la misma finalidad, es tolada. Y es de la Torah. ¿Por qué exprimir granada no es isur tolada, sino que es isur de Rabanán? Piensa. Por causa da complexidade que é para exprimir cada coisa, que precisa de um No. juiz para isso. Se puede exprimir exactamente como uva, ¿sí? Yo agarro granada y exprimo exactamente como la uva. No es por el tema de cómo se exprime. Es por otro motivo. Porque hay que separar la semilla. Talvez porque se espremer a granada, vai se olvidar que não se pode espremer a uva. Porque está entre los frutos de Israel, entonces. Começa com a granada, termina com as... ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Começa com a granada, termina com a uva. En el caso de la granada se utiliza directamente el jugo, pues, y las uvas y las aceitunas de su... Otra vez. Nosotros dijimos, escúcheme, el isur de trillar, mejor, para tener trigo, ¿qué se necesita? Trillar, o sea, no queda de otra. Si tú quieres si quieres trigo, tienes que trillar. ¿Mejor? Ya fe. Muy bien. Y por eso, todos los que usan trigo necesitan trillar. ¿Qué pasa con la uva y la aceituna? No. Toda la gente, otra vez, toda la gente utiliza la uva y la aceituna, ¿para qué? Para sacar vino y aceite. זאת אומרת, toda la gente utiliza la uva y la aceituna para exprimir, para sacar el producto de su contenido, de donde lo contiene, como el trillado.
¿Qué pasa con rimonim? ¿Toda la gente utiliza los rimonim para exprimir? No. ¡No! La mayoría de la gente se come los rimonim. Alguno que otro le gusta el jugo. ¿Y qué hace? Exprime los rimonim. Entonces, esto ya no puede ser isur de oraita. ¿Por qué? Porque el isur de oraita es cuando el producto... Toda la gente hace eso con el producto. ¿Qué es lo que hace toda la gente con la uva? La exprime porque quiere el jugo. Exprime la aceituna porque quiere el jugo de la aceituna, que es el aceite. Pero con estos frutos la gente no acostumbra a exprimir en su mayoría. Todo lo contrario. La mayoría de la gente que hace con la granada y con el durazno y con la manzana, se lo come. Hay algún porcentaje de gente que se le vino a la cabeza la idea de que ulay podemos usar también esos productos como la uva y como la aceituna. Entonces, eso ya no puede ser de oraita. No puede ser de oraita porque en general esos frutos no son para exprimir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No son para exprimir, son para comer. Pero hay gente que sí lo exprime. Y no poca gente. Vienen Jajamim y dicen, aquí tenemos que cuidarnos. Si yo le voy a dejar a uno agarrar la granada y exprimirla, ¿cuál puede ser la próxima acción que vaya a hacer? Agarrar la uva y exprimirla. Porque él dice, más de Meshané, aquí tengo una fruta y le saco el jugo. Aquí tengo una fruta y le saco el jugo. ¿Mejor? Pero ¿cuál es el problema? Que el Señor no entiende la diferencia. La diferencia es de que la uva está para exprimirse. Esa es su esencia. Y la granada no está para exprimirse. Esa no es su esencia. La esencia de la granada es que, ¿qué hacer con ella? Comerla como granada. Ahí viene la que será de Jajamim. ¿Muban? ¿Entendido? Entonces acá... ¿Ah? ¿Qué dijiste? Entonces acá no es Toladá o es la tercera opción. No, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué? Hay una melajá que se llama Maké Bepatish. ¿Más de Maké Bepatish? El último arreglo. El último golpe del martillo para ver si el metal, si el keli ya está terminado. Y sur de oraita. Tolada de esto es, ¿sí? ¿Cómo se hace para darle forma a un utensilio de vidrio? ¿Qué es lo que se hace para que se le dé forma de utensilio? ¿Qué se hace? No. Se sopla, ¿no? Hay que soplar. ¿Sí? El soplado del keli, del utensilio, le da la forma. Entonces, básicamente eso es como finalizar el keli. Por eso es una toladá de Maké Bepatish. Es toladá. ¿Ma? Najón, pero el keli ya se puede usar. Najón. Tov. Jajamim decretaron Isur de Rabanán de hacer Tevilat Kelim en Shabbat. Más de Tevilat Kelim. ¿Ma? No Agalat Kelim. Agalat Kelim זה משהו אחר. מה זה Agalat Kelim? No, la mikve, meter en la mikve. מקווה. יפה. Vino mi vecino no yehudí y me regaló unos platos muy bellos para Shabbat.
pero no tuve tiempo antes de Shabbat de llevarlos a la Tevilá. Y llegó Shabbat, y ahora ya descanso, ya tengo tiempo, y los quiero llevar a la Tevilá. ¿Puedo llevarlos a la Tevilá o no? Lama. Porque no están listos, estás como... ¿Qué melajá hiciste? Mamá, que me patish. ¿Qué? ¿Agarró un martillo y empecé a golpear los platos? Ma. Porque ahora es finalizar para estar listo. ¿Ah? No está terminando el trabajo, pero es un grado menor a lo mejor para dejarlo apto. Lo está haciendo, Ya fe. Oh, ya fe. está terminando, pero no. ¿La Tevilá qué provoca? ¿Qué provoca la Tevilá? Finalización del para los... Que ahora lo puedo usar, que ya está listo. Antes no lo podía usar. Najón, no es un acto que hago físicamente en el Keli propiamente dicho. ¿Sí? Es una mitzvah como de algo más espiritual. Pero bueno, en el momento que yo hago el acto de introducir el Keli en la Tevilá, ese Keli antes no se podía usar y ahora sí se puede usar. Ese Keli, antes de que le hice el último golpecito, todavía no estaba totalmente listo, ahora también. Dijeron Jajamim, llevar a la Tevilá un Keli en Shabbat es isur de Rabbanan. Isur de Rabbanan. Ahora tenemos que volver a entender. Cuando yo soplo el vidrio y le doy la forma, es toladá, es isur de oraita, pero es toladá. Cuando yo llevo el keli a la mikve y lo terminé, es de Rabbanán. ¿Por qué el primero es de oraita, la toladá, y por qué esto es gezerá de Rabbanán? ¿Cuál es la diferencia? No está, o prato está listo, pero no está listo para usar. Y el vidrio tiene que finalizarlo. יפה, זאת אומרת, Hay un principio de que Lushak que adapta el arroz sumergido. ¿y por qué? Sí, ¿y por qué es de Rabbanán? Porque no es de oraita. Uno es un acto físico y el otro es un acto no tangible. יפה. זאת אומרת, en el caso de agarrar el vidrio y soplarlo y darle la forma, ¿qué? Estoy haciendo un cambio en el cuerpo del cli. O sea, el cli está recibiendo una diferencia en su cuerpo. Exactamente cuando golpeo con el martillo, entonces estoy haciendo algo en el cuerpo del keli. ¿Ya fue? Cuando yo meto el keli en la mikve, ¿el keli cambió? No cambió, es el mismo keli. Solamente que ahora le hice mi shebeira, Gizeu. Lo hice... Lo convertí en Yehudí, eso fue lo que hice, pero ¿cambió? No cambió, el Keli quedó exactamente igual, ¿sí? Cuando una persona entra en la mikve y sale de la mikve, ¿el cuerpo cambió? No cambió, quedó el mismo cuerpo, cambió la neshama, pero el cuerpo quedó igual. Entonces, eso no puede ser isur de oraita, no puede ser esto un isur de la Torah. El isur de la Torah es cuando el makebe patish, cuando el golpe provoca un cambio en el físico del keli. Y por eso la toladá es cuando yo soplo y hago un cambio, hago la filanización del keli. Pero cuando yo, y ahora lo puedo usar, pero cuando yo agarro el keli que no tiene tevilá y lo meto en la tevilá, te enajón de que antes no lo podía usar y ahora lo puedo usar. Pero el keli no cambió, el keli sigue siendo el mismo keli. Pashut meot, cumplí la halajá que dijo la Torah, de que para poder usar un keli necesito llevarlo a la tevilá. Entonces por eso dijeron Jajamim, permitir que el keli se pueda usar cuando antes no se podía, se parece un poco a makebe patish. Entonces por eso lo vamos a prohibir de Rabbanán. De oraita no, porque el keli no cambió, es el mismo keli, está igual, el plato no cambió, es el mismo plato exactamente. Pero antes no se podía, ahora se puede, y sur de Rabbanán. ¿Entendido? Acá hacemos una braja, el cumplimiento de la mitzvah. Sí. Pero cuando nosotros introducimos no en la mikve, sino para hacer una galá, ¿cómo se dice? Cuando lo metemos en el agua caliente, que vamos a
¿Sumergir qué? En agua caliente. Agalá. Hágala. Pero eso no tiene nada que ver, señor Mendel. Eso no tiene braja. No tiene brajá, pero no tiene nada que ver con el tema y estamos hablando de otra cosa. Tevilá es un cli de un goy, que lo meto en la tevilá. Agalá es un cli que se hizo taref, no es de un goy. Ah. Totalmente tema, uno es Marte y el otro es Júpiter. Nada que ver una cosa con la otra. Por eso, ¿Ah? por eso el Kelly que está hecho por un yudí no lo hace falta introducirlo en la tevilá. ¿De un yudí? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Todos los kelim hay que meter en la tevilá? Los productos que son fabricados en Israel, No, con mano israelí, todo lo que quieras, no. judía, esos no necesitan tevilá como nuevos. Señor Mendel, no estamos estudiando el Ilhot Tevilá ahora. Yo traje solo este ejemplo para entender el tema de por qué esto es asur por Jajamim en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes lo podías usar, ahora no. Hay muchas alajot de Tevilá, pero eso es cuando estudiamos el Ilhot Tevilá. Esa regla es para todo el Makefe Patiche, ¿no? Del cambio físico y del cambio no físico. Esa es una regla para todo el Makefe ¿Qué? Patiche. Ajá. Ine, otra alajá. No se puede, lo mismo, no se puede apartar trumot y maasrot en Shabbat. Si yo quiero sacar el diezmo de la fruta, de los vegetales, en Shabbat, no se puede. Lama, ¿por qué no se puede? Otra vez, es como hacer tikkun keli, es como arreglar un keli, ¿no? O sea, antes no se podía. O sea, ¿esto es isur de oraita o isur de rabanán? ¿Es isur de oraita o isur de rabanán? De rabanán, ¿por qué? Cuando yo arreglo un keli, lo arreglo en el cuerpo del keli, en el físico del keli. Cuando yo aparto una parte de las bananas para dárselo al Cohen o al Leví, la banana quedó igual, sigue siendo la misma banana. Solamente que ahora aparté un poco para dárselo al Cohen. Entonces, por eso también es isur de rabanán y no es isur de la Torah. La finalidad en sí es como mejorar finalizarlo, mejorarlo. Hacerlo utilizable. Mejor. Como que quede ¿Mejor? apto. Pero la pregunta es cómo lo hago utilizable. Uno lo hago utilizable arreglando el keli mismo y el otro lo hago utilizable de otra manera. Por ejemplo, en el keli, cuando lo llevo a la tevilá, entonces lo hago con la mitzvah de jajamim, etc. ¿Qué? Acho que sobre, eu quero entender por que essa não divergência, essa opinião diferente entre ashkenazim e sefaradim sobre abertura de garrafa no Shabbat. Zelo kashur. Ahora no entro en detalles yo solamente estoy trayendo ejemplos, ¿sí? Eso va por otro lado, vigilar no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. O sea, por eso no me refiero. O sea, cuando estudiamos, si llegamos a eso, lo vamos a ver. Shbut y abarca Gezerot y Takanot. Sí. Las dos. ¿Qué? Entonces vamos a terminar. עכשיו, las Gezerot de Jajamim, ¿sí? También dentro de ellas hay que introducir, además de lo que vimos ahora, la semejanza que tienen de alguna manera con la melajá, y por eso las escribieron Jajamim, es cuando la melajá se hace como melajá de la Torá, pero le falta alguna condición que no cumple y por lo tanto deja de ser de la Torá y pasa a ser de Rabanán. Lemashal, si yo hago una melajá y la hago exactamente como la Torá la prohíbe, pero en lugar de hacerla para tikkun, para arreglar algo, la hago para kilkul, para arruinar, destruir. Entonces, Jajamim prohibieron
hacer esta melajá, afilu que deja de ser de oraita y pasa a ser de Rabanán. Lemashal. Si yo agarro ¿cómo se llama? La leche, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la leche, ¿qué melajá es? Ordeñar, dijimos que es mefarek, como exprimir. Porque estoy sacando la leche de la ubre, que la ubre a mí no me sirve, yo necesito la leche. Si yo agarro la leche y la pongo dentro de una tina o dentro de una olla, dentro de un keli, entonces esa ordeña me sirve. ¿Por qué? Porque ¿para qué ordeño yo la leche? Para tomarme la leche. En el momento que eso entró dentro de un keli, entonces la melajá se hizo como corresponde. ¿Qué pasa si yo ordeño, pero la leche se echa a perder y se cae al piso, a la tierra? ¿Ah? No, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La melajá se hizo como corresponde o la melajá no se hizo como corresponde? ¿Por qué no? Si yo ordeñé exactamente, ordeñé de la misma manera. Al piso y no está... Parte de la condición del cumplimiento de la melajá es que esa melajá tenga efecto, me sirva para lo que lo estoy haciendo. Si yo hago la melajá para lo que necesito la melajá, que es tomarme la leche, eso es melajá. Pero si yo hago la melajá y la leche que ordeño directamente de la ordeña se echa a perder, no que primero llegó al keli y luego se echó a perder, sino que directamente se va al piso y se ensucia y no la puedo tomar, entonces yo estoy haciendo un kilkul, estoy arruinando la melajá. A pesar de que el acto es igual, hice el mismo acto, pero la consecuencia es de que esa leche se echa a perder. Dijeron Jajamim, eso ya deja de ser Isur de la Torá y pasa a ser Isur de Rabanán. ¿Por qué? Porque najón de que el acto es igual, pero para que sea Isur de Oraita se tiene que cumplir la condición de que esa melajá es efectiva, me sirve para lo que es la finalidad de la melajá. Yo no ordeño stam porque quiero ordeñar, yo ordeño porque quiero la leche de la vaca. Por lo tanto, si esa leche se echa a perder, ya deja de ser Isur de la Torá. ¿Y cuando ordeño para que la vaca no sufra? Eso todavía es mejor, porque estoy haciendo algo para que el animal no sufra, para que no haya, ¿cómo se llama? Tzar Balejaim, que no haya sufrimiento del animal. ¿Está permitido? ¿Ah? No está permitido. No está permitido, porque al fin y al cabo estás haciendo la melajá. Jajamim permitieron, por cuanto que el animal sufre, pero con ciertas condiciones, como dijimos, o que se echa a perder, o que lo hace un no yehudí. ¿Por qué? Porque el Isur pasa del nivel de Oraita al nivel de Jajamim. Entonces, por cuanto que pasa al nivel de Jajamim, podemos hacer una melajá para que el animal no sufra. Después, otra cosa muy importante, para que la melajá sea de la Torá se tiene que hacer como normalmente se hace la melajá. Si se hace diferente, con alguna diferencia, ¿sí? Lemashal, si una persona es diestra y escribió con la izquierda, entonces está prohibido, pero de Rabanán, no de Oraita. Para que sea de Oraita, tú tienes que escribir con la forma normal. Shab, ¿qué pasa si yo prendí el fósforo con la izquierda? ¿Es de Oraita o de Rabanán? No. Es de Oraita, porque para prender un fósforo... ¿Eh? Najón.
el tema de ser diestro o zurdo es relevante en la escritura, porque si escribo con la otra mano no puedo escribir, a no ser que sea ambidiestro. Entonces por eso, en otra melajá, si lo hago con una mano o con la otra, no tiene relevancia. Pero si yo prendo el fósforo con la pierna y no con el pie, ¿sí? Agarro el fósforo, hago caja, y prendo caja y prendo así. ¿Es de oraita o es de rabanán? ¿No? ¿Quién prende fósforos con la pierna? Él es que prendió ahora. ¿Quién prende fósforo con la pierna? Está innovando ahora. ¿Ah? Él prendió ahora. ¿Qué? Innovando. Eso realmente es con... Eso es shinui. Eso es de rabanán, ¿verdad? ¿Verdad? Leite com cotovelo. Entonces, eso no es isur de oraita. Es isur de rabanán. Eso es un shinui. ¿Qué? Sotomeret, al fin y al cabo lo que hice fue prender fuego. Pero no lo hice de la manera normativa, lo hice de otra manera. Entonces por eso, para que sea isur de oraita se tiene que hacer de la manera normal. Ya que es normal, en cada melajá hay su normalidad. Cada caso es ¿Verdad? Cada melajá. igual en Abella. Pero la pregunta es si es de oraita o de rabanán. Claro. Tov, nos quedamos, traemos aquí unas cositas para disfrutar. ¿Me saben? ¿Ah? Los jodes. De Guatemala.
24. Eu vou Manda pra você, mandar pelo Bluetooth. Mas pode mandar, se eu conseguir compactar o vídeo, manda Bluetooth mesmo. Yo no conozco quién es. Voy a los tanques a la Egipcia, pero no, ya no. Están allá, sí. Están allá, están cerca. No sé quién será de todos. Caramba, o cara puxou a aula. Eu nem cheguei em 12 minutos. Perdão. O Johan foi fazer uma pergunta e levou uma pancada, igual o gordinho. Que pancada que ela fez? Da garrafa lá que ele falou que eu conheci você. Sí, yo vi en... Ei, tu lembra de ontem? Vai pra autorar? Não, de ontem, né? Dava isso aqui. Ahí más jóvenes. Los buenos estudiantes merecen comer cosas ricas. Vamos, ¿no? Su noche, alcohol. Y Bastilla la primera vez. Sí, casi no me pasa, sí. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני וזלום. ¿Cómo está Hayat? ¿Cómo está? ¿Cómo te trata el ejército de defensa de Israel? Terminé allá donde estaban. ¿Qué terminaste? El curso de hebreo y la Tilimut. Ahora el domingo me voy a la ¿Y cuánto tiempo? No, es que me voy medio solo de Tilimut, que es la básica. Ahora me voy a mi base fija y hago de nuevo. Voy a mi bati. Ahí es la verdad. Fallecido y te llegó después. No le ponemos alcohol. No se olviden del tiur del domingo, ¿eh? Yo pedí que venga el otro 8:30. Também aqui, um dos internet. Vamos un poco más tarde. Não, gordinho. Tem lógica isso? Solo. Tem uma coisa, eu tô pertinho do aqui, vai ver na internet ou no vídeo. Sabe se o editor fez Ni 8:30, no hay nadie. ¿Van a casar o están felicitando, eh? ¿Hacen gimnástica? A las 8:15 recién abre la cocina. A veces. A veces hago cuando. El domingo la tefilá es más corta. A veces se le Ah, no está, cuando termina la tefilá, no está abierta inmediatamente. Você gostou, né? Que eu falei, né? Foi meu rector, viu? Logo, eu vou de quando eu passo na estranho. No suba. Perico porque eu No sugar o no mucho sugar? Dizem que la coca zero é zero açúcar, mas é mais dulce do que la normal. Não sei por quê.
matarte por otro lado. Tiene algo natural. Le sacan azúcar, lo reemplazan por otro químico que lo endulza. Y este químico es peor que azúcar. No están mintiendo, dice que no hay azúcar, no dice que no hay algo que no endulce. No los pongo también. ¿Sabe que la morena es azúcar blanca más enlace? O sea que el azúcar morena fue blanca. Bien. No importa eso. A medida que la economía está muy fuerte. Yo sí pensaba Hay novitos gorditos. Depois de tentar o vai fazer a despedida de volta. ¿Cuál es el mejor? El azúcar rubio, después la procesan la rubia y le sacan la química. Hay una manera de dijiste a leer. Con brajá o sin brajá. Entonces, hay para hacer cosas básicas. Para más abajo, un motorista, no sé, algo que se... Passar o resto da vida no estilo. Se não vai estudar, tem preguiça de se levantar para isso, não vai falar. Casa na Interesante. ¿Por qué? Porque Todo, la fiesta sí se con brajá. Hanukkah sí se con brajá. ¿Por qué los Jodes no dicen con brajá? Porque la ley de las fiestas y de los Jodes no es el mismo ley. Son las mismas palabras, pero no es el mismo ley. La takaná de la mitzvah de decir alel oficialmente es para los Yamim Tovim, para las fiestas. Entonces está más cerca Hanukkah de la Hanukkah, Pesach, Shavuot, Sukkot. Entonces ahí se dice de alel como takaná de Jajamim de decir alel. Por eso se dice brajá. Y por eso el alel también se dice completo. Con la muerte Pesach no se dice completo, pero por otro motivo. Allá en Rosh Chodesh, el alel que se dice en Rosh Chodesh no es un decreto de Jajamim, sino que es un minhag, es una costumbre. O sea, la base alágica de la ley de los Jodesh es minhag. Por ese motivo, el alel en Rosh Chodesh se dice incompleto, no es completo como el de los Hagim. Hagim, el alel se dice completo. En Rosh Chodesh usted ve que hay algo que se saltea. ¿Mejor? ¿Por qué se saltea? ¿Porque la gente está apurada a ir a trabajar o por qué? Cuando está apurado lo dicen tan rápido que uno tiene que se saltean también lo que hay que decir, no solo lo que no hay que decir. Entonces el alel de los Jodesh se dice incompleto porque es minhag, es costumbre. En base a esto, surge una discusión si hay que decir brajá por un alel así o no hay que decir brajá por un alel así. El Shulchan Aruch dice, no, el alel de los Jodesh es costumbre, es minhag, no es mitzvah de Rabaná, no es una mitzvah mamash como el alel de Yom Tov o de Hanukkah. Entonces, como la fuente o la base de ese alel es minhag, dice el Shulchan Aruch, no decimos brajá. Lo
decimos, pero sin braja. El Rama dice, mejor de que no, la fuente del alel de los jodes no es como el alel de los hagim, pero al fin y al cabo es un minhag de Israel y se aceptó y es lo que hacemos en la tefilá. Entonces por eso, también para eso vamos a decir Rama. Purín decimos alel, ¿no? No. ¿Por qué no decimos alel? Estamos contentos, ¿no? De hubo un milagro también. La hermana dice varios motivos por no decir. Porque fue un milagro donde todavía seguimos dependiendo de los persas. O hay quien opina que cuando se lee la Megilá ocupa el lugar de la ley. Favor. Hay una costumbre que no. Porque tenían que cargar los sidurín. Na aguenta de igual nós. Começou a fazer uns 8 meses. Todavía no sé. No tengo idea qué es lo que pasa en Hanukkah. 8 meses é legal, eu fui Lo mismo que sabe usted, sabe yo también sé. A geração vai passando, vai ficando mais fraca. Não, mas se não fosse ver ¿Hicieron algo de lluvia para el domingo? entendeu? Porque se fala e quando não se faz a lei, quando acontece um milagre, o que não depende dele mesmo. Ele ainda volta para a mão de uma depende de outra pessoa. Estamos secos. Faz. Em Hanukkah se faz, depende dele mesmo, ele faz a lei por isso. Por que depende dele mesmo? Claro, depende dele mesmo. No hay respuesta. Foi pagar posto do banho da lei. No. Rav, qual é a diferença del Shinui para el Titul Minatzat? Qual é a diferença del Shinui para el Titul Minatzat? Titul Minatzat o Titul Begufo? Begufo. Begufo. O Minatzat é o mesmo, não? Do que Shinui. El Titul que prohibieron Jajamín de Muxes con la mano. Sí. Si tú mueves el muxel con la nariz, El Gufo. o con la pierna, o con el codo, o con el dedo, yo lo aso. El isur de muxel es Yadayim. Isso se diz Titul como se diz? Begufo. Begufo. E el Titul Minatzat? No, Minatzat es que tú lo mueves con un intermediario. Ah, se pede para alguém nascer, não? ¿Ah? Se pede No, no persona. Como Tú mueves algo y eso mueve. Entendi. Isso não, e qual é a diferença para o Shinui? Eso no es bueno. Tú el Gufo se puede. ¿Sí? El Gufo não é Shinui, não é o mesmo? Qual é a diferença de Gufo para Shinui? Titul Begufo significa Titul Beshinui. Ah, toda vez. Titul Minatzat significa Yo jalo una mesa para... tienes una mesa y encima de la mesa hay una piedra. Tú mueves la mesa y tiras la piedra. No tocaste la piedra, pero moviste la mesa para que caiga la piedra. Entonces, eso normalmente no se puede. Hay casos que sí, pero normalmente no. ¿Tenemos Tania 20 minutos? ¿Salgan? ¿Quieren o no quieren? Não, voltamos para o Shabbat. Importante era... ¿Shabbat ya termina? ¿Qué capítulo hizo La Jorge Shabbat. de Débora? El miércoles. ¿Vamos a devorar?
Estamos en el primero. Estamos en la quinta cualidad. Top. Ya, sacamos esto. Nos volvemos a... Decimos Barajá Jaroná, a ver. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחיה ולכלכלו ולתנועה השדה ולארץ חמדתו רוחו שהוציא ונכון תרבוסנו וכל מפריו ובזמן מטובו רחם נו אדוני אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל המשכן כבודך ועל מזבחך ועל היכלך ומירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ועלינו לצורכו ושמחנו בבניינו ונאכל מפריו ונשבע מתבונו וברכך ובקדושו ובתוארו בזוכרנו לטובה ביום ראש החודש הזה כי אתה אדוני טוב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל המחיו ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שמרוס ולחויס בהם נפש כל חי ברוך חי העולמים